Limpiando la cama de mi marido encontré un boleto de lotería premiado, pero el dinero estaba a nombre de otra mujer. No intentó negarlo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. La mañana comenzó como cualquier otra en nuestra casa de la Colonia del Valle. El aire olía a café recién hecho y a las tortillas que había calentado para el desayuno de Rodrigo. Mis manos, arrugadas ya por los 62 años y las miles de veces que habían lavado, planchado y limpiado, se movían por inercia mientras ordenaba nuestra habitación. El edredón color azul marino que él había escogido hace 5 años, las almohadas que yo acomodaba religiosamente cada mañana, la mesa de noche donde guardaba sus pastillas para la presión y su vieja cartera de cuero. Era martes. Los martes siempre limpiaba a fondo nuestro cuarto. 32 años de matrimonio me habían enseñado que los hombres no notan los detalles, pero los sienten. Rodrigo nunca me había dicho gracias por mantener todo limpio, pero yo sabía que le gustaba llegar a una cama bien tendida y encontrar sus camisas planchadas en el closet. Moví su almohada para cambiar la funda. Ahí fue cuando algo crujió debajo del colchón. Un papel, dobladito, como si alguien lo hubiera escondido con cuidado, pero también con prisa. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. En 32 años, Rodrigo nunca había escondido nada. Era un hombre predecible. Trabajaba en la misma oficina de seguros desde hace 20 años. Llegaba a casa todos los días a las 7:30 de la tarde. Cenaba viendo las noticias y se dormía durante alguna telenovela que yo veía en la sala. Tomé el papel con manos temblorosas. Era un recibo. Pero no cualquier recibo. Un boleto de lotería. Ganador. Premio mayor. 10 millones de pesos. Por un momento, el aire se me atoró en la garganta. ¿10 millones? Mi mente corrió como loca. Podríamos pagar la hipoteca que nos ahogaba desde que Rodrigo había tenido que aceptar un recorte salarial. Podríamos arreglar el techo que se filtraba cada temporada de lluvias. Podríamos ayudar a nuestra hija Carmen con los gastos universitarios de nuestro nieto. Podríamos vivir sin la angustia constante de llegar a fin de mes. Pero entonces leí la segunda línea. El dinero había sido transferido a nombre de Aída Luz Peña. Aída Luz Peña. Un nombre que yo nunca había escuchado en mi vida. Un nombre de mujer. Un nombre que no era el mío. Mis piernas se aflojaron. Me senté en la cama, el papel arrugándose entre mis dedos. Leí una vez más. Y otra vez. Como si las letras fueran a cambiar. Como si mi vista me estuviera engañando. No me había engañado. Mi esposo se había ganado la lotería. 10 millones de pesos. Y se los había dado completitos a otra mujer. El reloj de la sala dio las 5 de la tarde. Rodrigo llegaría en 2 horas y media. 2 horas y media para procesar que mi vida había sido una mentira. Para entender que el hombre con el que había compartido más de la mitad de mi existencia me había traicionado de la manera más cruel que podía imaginar. Me quedé ahí sentada, con el boleto en las manos, respirando el aroma de lavanda del suavizante que siempre usaba para nuestras sábanas. Nuestras sábanas que ya no se sentían nuestras. Nada se sentía mío. Recordé la conversación de la semana pasada, cuando Rodrigo había llegado más tarde de lo usual. ¿Dónde andabas?, le había preguntado mientras le servía la cena recalentada. Trabajo extra, había murmurado sin levantar la vista del plato. Tú no entiendes la presión que tengo en la oficina. O la vez que lo había encontrado sonriendo con su celular en la madrugada. ¿Qué es tan gracioso a las 2 de la mañana? Había susurrado. Nada que te importe, había respondido, guardando rápidamente el teléfono. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuánto tiempo llevaba yo viviendo con un extraño que se acostaba a mi lado cada noche? La luz del atardecer se filtraba por las cortinas amarillas que yo misma había cosido hace 3 años, cuando todavía creía que estábamos construyendo algo juntos. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, como si las paredes supieran algo que yo apenas estaba descubriendo. Pensé en levantarme, en quemar el papel, en fingir que nunca lo había encontrado. Pero mis pies no se movieron. Era como si hubiera echado raíces en esa cama donde había dormido al lado de un mentiroso durante años. ¿Quién era Aída Luz Peña? ¿Era joven? ¿Era bonita? ¿Le decía las palabras cariñosas que a mí ya no me decía? ¿Se reían juntos como nosotros ya no nos reíamos? El sonido de la llave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Rodrigo había llegado temprano, como si el destino quisiera que esta conversación pasara ya, sin más demora. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, su respiración cansada, el ruido de su maletín cayendo en el piso del pasillo. «Rosa, ¿ya está la cena?», gritó desde el baño. Rosa. Mi nombre sonaba extraño en su boca, como si fuera el nombre de la sirvienta, no de su esposa. «Ahorita bajo»,
respondí, pero mi voz salió quebrada. Me levanté despacio, doblé el boleto y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Bajé las escaleras aferrándome al barandal, porque mis piernas temblaban como si fuera una anciana decrépita. Lo esperé en la cocina. Puse el papel sobre la mesa, justo donde él siempre se sentaba. Calenté la sopa de tortilla que había preparado en la mañana, pero el olor que antes me consolaba ahora me daba náuseas. Cuando entró a la cocina, ni siquiera me miró. Se sentó, tomó la cuchara y entonces vio el boleto. Se quedó paralizado. La cuchara le cayó de la mano. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, pero en su voz no había sorpresa. Había miedo. Estaba debajo de tu almohada. Él tragó saliva. Tomó el papel, lo leyó, y luego me miró a los ojos por primera vez en meses. ¿Y qué quieres que te diga? Quiero que me digas quién es Aída Luz Peña. Quiero que me digas por qué le diste 10 millones de pesos a una extraña. Quiero que me digas por qué mi esposo me traicionó de la peor manera posible. Rodrigo se recargó en la silla. Sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa cruel, fría. Una sonrisa que me heló la sangre. Porque ella sí sabe vivir, Rosa. Porque ella no se la pasa quejándose de todo. Porque ella me hace sentir vivo. El mundo se me cayó encima. 32 años. 32 años de mi vida. De lavar su ropa. De cocinar sus comidas favoritas. De cuidarlo cuando se enfermaba. De ahorrar cada centavo para que pudiéramos tener una vejez digna. De sacrificar mis sueños por los suyos. Y él se lo había dado todo a otra. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los ronquidos de Rodrigo como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destrozado mi mundo con esa sonrisa cruel. Como si traicionar a tu esposa de 32 años fuera algo normal, algo que se podía hacer y después dormir tranquilo. Me levanté a las 4 de la madrugada y me fui a la cocina. Puse agua a hervir para un té de manzanilla que sabía que no me iba a calmar, pero necesitaba hacer algo con las manos. Mientras esperaba, me senté en la mesa donde habíamos desayunado miles de veces y empecé a recordar. Recordé cuando Rodrigo perdió su trabajo en el banco hace 15 años. Yo tenía un pequeño negocio de comida casera que vendía a los vecinos. Tamales los viernes, pozole los sábados, tortas ahogadas entre semana. No era mucho, pero era mío. Era algo que yo había construido con mis propias manos, levantándome a las 5 de la mañana para preparar las salsas, yendo al mercado de San Juan a buscar los mejores chiles. Cuando él se quedó sin trabajo, me dijo, «Rosa, necesitamos el dinero de tu negocito para pagar la hipoteca. Yo voy a conseguir algo mejor pronto, pero mientras tanto...». Cerré mi negocio. Vendí mis ollas grandes. Regalé mis recetas secretas a mi comadre Esperanza. Entregué todos mis ahorros, los 500 pesos que había guardado moneda por moneda durante 2 años. Pronto, se volvieron 6 meses. 6 meses donde yo buscaba trabajos de limpieza, de cuidar niños, cualquier cosa que pudiera hacer una mujer de 47 años sin preparatoria terminada. Mientras Rodrigo se quedaba en casa viendo televisión, diciendo que él tenía que buscar algo de su nivel. Cuando finalmente consiguió el trabajo en la aseguradora, nunca me sugirió que volviera a abrir mi negocio. ¿Ya para qué, Rosa? Tú no tienes cabeza para los números. Mejor ayúdame con lo mío. El agua hirvió. Me serví el té y siguió llegando todo como una avalancha de recuerdos que había tratado de mantener enterrados. Recordé cuando mi mamá se enfermó de cáncer. El oncólogo nos había dicho que necesitaba un tratamiento carísimo en Houston. No tenemos ese dinero, Rosa, me había dicho Rodrigo. Tu mamá ya vivió lo suyo. Yo vendí mis aretes de oro. Los únicos que tenía, herencia de mi abuela. Vendí mi anillo de 15 años. Empeñé mi cadena de la Virgen de Guadalupe. Junté 40,000 pesos trabajando de empleada doméstica en las casas de las Lomas, limpiando inodoros de gente que ganaba en una semana lo que yo en un año. Mi mamá duró 6 meses más. 6 meses donde pude abrazarla, donde pude oírla reírse con sus nietos, donde pude despedirme de ella como Dios manda. Rodrigo nunca me ayudó con ni un peso. Es tu mamá, tú te haces cargo. Pero cuando su papá necesitó una operación de la próstata, ahí sí se las ingenió para conseguir el dinero. Es mi papá, Rosa, tenemos que ayudarlo. Y yo, como la pendeja que siempre fui, le dije que sí. Que claro, que era lo correcto. El té se me estaba enfriando. Afuera empezaba a amanecer. Y con la luz llegaban más recuerdos que me dolían como puñaladas. Nuestro hijo Ricardo había querido estudiar arquitectura. Era un muchacho inteligente. Le iba bien en la prepa. Pero la carrera era cara. No tenemos para sus caprichos, había dicho Rodrigo. Que estudie algo práctico, contabilidad, o que se ponga a trabajar. Yo trabajé doble turno durante un año. Limpiaba oficinas en la madrugada y cuidaba a los hijos de una doctora en las tardes. Me levantaba a las 3 de la mañana y llegaba a casa a las 9 de la noche.
Mis manos se me agrietaron tanto que sangraban. Mis rodillas se me hincharon de tanto tallar pisos. Pero junté el dinero para el primer semestre de Ricardo. ¿Y qué hizo Rodrigo con su bono de fin de año? Se compró una camioneta nueva. Necesito dar buena imagen en el trabajo, Rosa. Tú no entiendes estas cosas. Ricardo estudió 2 semestres. Después ya no pude más. Mi cuerpo se rindió. Me desmayé limpiando una oficina y desperté en el hospital. El doctor me dijo que tenía anemia severa, que estaba trabajando más de lo que mi cuerpo podía aguantar. Ricardo tuvo que dejar la carrera. Se puso a trabajar de mesero. Nunca me reclamó nada, pero yo veía en sus ojos la tristeza de un sueño roto. Y Rodrigo siguió manejando su camioneta nueva como si nada. Ahora mi hijo vive en Tijuana, trabajando en una maquiladora. Se casó con una muchacha buena. Tienen 2 niños preciosos. Pero cada vez que habla conmigo por teléfono, siento esa melancolía en su voz. El qué hubiera pasado si que nunca se va. Me levanté de la mesa y fui al refrigerador. Dentro había un cartón de leche que se estaba echando a perder, 3 jitomates medio podridos, un pedazo de queso que ya tenía hongos. Rodrigo se gastaba su sueldo en quién sabe qué cosas. Ahora ya sabía en quién. Y yo tenía que hacer milagros para que alcanzara el dinero del mandado. Pero nunca me quejé. Nunca le dije, oye, tu esposa también necesita comer bien. Nunca le reclamé cuando él llegaba con bolsas de ropa nueva mientras yo remendaba mi vestido negro, el mismo que había usado para las bodas de los últimos 5 años. La luz del sol empezó a colarse por la ventana de la cocina. Rodrigo bajaría pronto. Querría su café con 2 de azúcar y su huevo estrellado. Como todos los días. Como si mi mundo no se hubiera acabado la noche anterior. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tenía una pregunta que no me iba a callar. Lo oí moverse arriba. Sus pasos pesados en el piso de madera que yo enceraba cada semana. El agua de la regadera. Su rutina de 32 años que yo conocía mejor que él mismo. Bajó a las 7:30, como siempre. Corbata azul con rayas blancas. Camisa que yo le había planchado el domingo. Se sentó en su lugar de siempre y extendió la mano esperando su taza de café. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, le pregunté. Se quedó con la mano extendida. Me miró como si yo fuera una loca. ¿De qué hablas? De Aida Luz Peña. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella? Rodrigo bajó la mano. Se acomodó la corbata. Sonrió esa sonrisa que ahora me daba asco. 2 años. 2 años. 2 años donde yo seguí lavando su ropa, haciéndole de comer, preguntándole cómo le había ido en el trabajo. 2 años donde yo seguí durmiendo a su lado, creyendo que éramos una familia. ¿Y el dinero? ¿Cuándo te ganaste la lotería? Hace 3 meses. 3 meses. 3 meses donde él sabía que teníamos 10 millones de pesos y me dejó preocuparme por el recibo de la luz. 3 meses donde yo seguí comprando la carne más barata del mercado mientras él le compraba casa a su querida. ¿Por qué no me dejaste? Si ya tenías a otra, ¿por qué no te fuiste? Rodrigo se sirvió su propio café. Le puso sus 2 cucharadas de azúcar. Porque necesitaba a alguien que me hiciera el desayuno y me lavara la ropa mientras yo construía mi nueva vida. Tú eres útil para eso, Rosa. Siempre has sido útil. Útil. 32 años de matrimonio y para él yo era útil. Como una escoba. Como una lavadora. Como una cosa que sirve para algo y que se puede tirar cuando ya no se necesita. Se tomó su café tranquilo, como si me hubiera dicho que iba a llover. Se levantó, tomó su maletín, y antes de irse me dijo, «Hoy llego tarde, no me esperes despierta». Y se fue. Se fue a su trabajo, a fingir que era un hombre decente. Se fue a vivir su doble vida mientras yo me quedaba ahí, en la cocina de nuestra casa, sintiendo cómo todo lo que yo creía sólido se desmoronaba como castillo de arena. Los días siguientes fueron como vivir en una película en cámara lenta. Rodrigo llegaba, comía, veía televisión, se acostaba. Yo seguía mi rutina como autómata. Barrer, trapear, cocinar, lavar. Pero ahora cada movimiento me dolía. No físicamente. Era un dolor más profundo, como si tuviera vidrios rotos por dentro. El jueves en la mañana sonó el teléfono. Era Carmen, nuestra hija. «Mamá, ¿cómo están? Hace días que no hablo con ustedes». Carmen vivía en Guadalajara con su esposo y mi nieto Sebastián. Era maestra de primaria, una muchacha trabajadora que había salido adelante a pesar de las limitaciones que nosotros le dimos. «Aquí andamos, mija. Todo igual», mentí. «¿Y mi papá? ¿Cómo está de sus presiones?» Carmen no sabía nada. Para ella seguíamos siendo sus padres, una pareja normal que llevaba 32 años casada. «Está bien». Volví a mentir. «¿Y Sebastián? ¿Cómo va en la escuela?» «Ay, mamá. Muy bien. Pero mira, te hablo porque…» Hizo una pausa que me puso nerviosa. «Necesitamos ayuda. Se nos descompuso el refrigerador y el que habíamos apartado cuesta 8,000 pesos.
Sebastián cumple años el próximo mes y ya sabes que siempre hace su fiestita. ¿Crees que puedan prestarnos? Se los pagamos en 2 meses, te lo prometo. Carmen nunca pedía nada. Era orgullosa como yo. Si me estaba hablando era porque de verdad lo necesitaba. Déjame hablar con tu papá y te marco más tarde, le dije. Gracias, mamá. Sabía que podía contar con ustedes. Colgué y me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano. Rodrigo tenía 10 millones de pesos. 10 millones. Y nuestra hija necesitaba 8.000 para un refrigerador y la fiesta de nuestro nieto. Esa noche esperé a que llegara. Venía más tarde de lo normal, seguramente de estar con ella. Olía diferente, a perfume que yo no conocía. Rodrigo, necesito hablar contigo. Ahora no, Rosa. Estoy cansado. Es importante. Carmen necesita ayuda. Se paró en seco. Me volteó a ver con esos ojos fríos que ya no reconocía. ¿Cuánto quiere ahora? No es que quiera, necesita. Se les descompuso el refrigerador y... que se las arregle. Yo no soy banco. Es nuestra hija, Rodrigo. Y nuestro nieto. Nuestra hija es una adulta que debe resolver sus problemas. Y tú no deberías andar prometiéndole cosas sin preguntarme. No le prometí nada. Solo le dije que iba a hablar contigo. Pues ya hablaste. La respuesta es no. Me quedé muda. El hombre que le había regalado 10 millones de pesos a su amante no quería darle 8.000 a su propia hija. Pero Rodrigo... ¡Que no, Rosa! No tenemos dinero extra para sus caprichos. Caprichos. Un refrigerador para conservar la comida de mi nieto era un capricho. Al día siguiente tuve que llamar a Carmen y mentirle otra vez. Mija, tu papá dice que ahorita estamos un poco apretados. A ver si en unos meses... No te preocupes, mamá. Ya me las voy a arreglar. De alguna manera. Colgó rápido. Seguramente para que no la oyera llorar. Esa tarde fui a empeñar mi cadena de la Virgen, la misma que había empeñado para el tratamiento de mi mamá y que había vuelto a sacar trabajando de doméstica. La señora de la casa de empeño me conocía. ¿Otra vez por aquí, doña Rosa? Necesito 5.000 pesos. Me los prestó sobre la cadena. Fui al Electra y aparté el refrigerador para Carmen. Les mandé el dinero por Western Union. Cuando Carmen me llamó llorando para darme las gracias, no le dije de dónde había salido el dinero. No le dije que su papá, que se había ganado la lotería, no había querido ayudarla. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino una semana después. Era domingo. Yo estaba en misa de 8 en la parroquia de San José, como todos los domingos desde hace 20 años. Siempre me sentaba en la misma banca, la tercera del lado derecho. Conocía a todas las señoras que iban a esa hora. Doña Concha, que tenía diabetes. Doña Esperanza, mi antigua comadre. La señora Meche, que cuidaba a su mamá en silla de ruedas. El padre Javier estaba dando su sermón sobre el perdón cuando escuché risas que me sonaron familiares. Volteé hacia atrás. Rodrigo entraba a la iglesia. Pero no venía solo. Con él venía una mujer que se veía de unos 40 años. Cabello rubio oxigenado, vestido rojo muy pegado, tacones altísimos. Y no venían solos. Traían a una niña como de 8 años, rubia también, con un vestido rosa que se veía carísimo. Mi esposo, en mi iglesia, con su amante, y con una niña que obviamente era hija de ella. Se sentaron hasta adelante, en las bancas de enfrente. Rodrigo puso su brazo alrededor de los hombros de la mujer. La niña se colgó de su cuello como si fuera su papá. Yo no podía respirar. El aire de la iglesia se me hacía pegajoso, pesado. Las palabras del padre Javier llegaban como ecos lejanos. Todo el mundo desapareció excepto esa imagen. Mi marido haciendo de familia con otras personas. Doña Esperanza me tocó el hombro. Rosa, ¿estás bien? Te ves muy pálida. No pude contestar. Me levanté como pude y salí de la iglesia. Afuera, en el atrio, vomité detrás de un árbol. No había comido nada en la mañana, así que solo salían jugos amargos que me quemaban la garganta. Me senté en una banca del parque que está enfrente de la iglesia. Desde ahí podía ver la puerta de la parroquia. Durante 1 hora esperé. Esperé a ver salir a mi esposo con su nueva familia. Salieron riéndose. La niña traía un globo en forma de corazón. Rodrigo cargaba a la mujer como recién casado. Se subieron a una camioneta que yo no conocía. Una camioneta nueva, roja, con rines cromados. La camioneta que había comprado con los 10 millones que debían ser míos también. Regresé a casa caminando. 3 kilómetros bajo el sol de mediodía, porque no tenía dinero ni para el camión. Cuando llegué, Rodrigo ya estaba ahí, tirado en el sillón viendo el fútbol. ¿Dónde andabas?, me preguntó sin quitar los ojos de la televisión. En misa. Ah, como si nada. Como si no me hubiera visto salir corriendo de la iglesia. Como si no supiera que yo sabía que había estado ahí con ella. Rodrigo. ¿Qué? La vi. Por fin volteó. Pero no se veía preocupado. Se veía molesto. ¿Viste a quién?
A tu... a ella. En la iglesia. Con la niña. Se rió. Una risa que me sonó como ladridos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Esa es mi iglesia. Ahí me conoce toda la gente. Me hiciste el ridículo. Tú solita te haces el ridículo, Rosa. Nadie te pidió que salieras corriendo como loca. ¿La niña es tuya? Rodrigo apagó la televisión. Se levantó del sillón y se me quedó viendo con una sonrisa que me dio escalofríos. Sí, es mi hija. Se llama Sofía. Tiene 8 años. Y es más inteligente que tu hijo y tu hija juntos. Sentí como si me hubiera caído un rayo encima. No solo tenía una amante. Tenía otra hija. Una hija que había criado en secreto durante 8 años mientras yo creía que éramos una familia. ¿8 años? Susurré. 8 años donde he sido realmente feliz. 8 años donde he tenido una familia de verdad, no esta pantomima que tú llamas matrimonio. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste hace 8 años? ¿Por qué me hiciste vivir esta mentira? Porque necesitaba mantener las apariencias. Porque en el trabajo me convenía estar casado. Porque tú eres útil para ciertas cosas. Y porque... Se acercó más, tanto que podía oler su aliento a cigarros. Porque me divierte verte sufrir. Esa noche, acostada al lado de un extraño que roncaba como si tuviera la conciencia tranquila, tomé una decisión. Por primera vez en 62 años de vida, iba a hacer algo por mí. Solo por mí. No sabía qué. No sabía cómo. Pero algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo útil. No podía seguir siendo la idiota que lavaba la ropa del hombre que la traicionaba con otra familia. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no recé por mi familia. No recé por Rodrigo. No le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir aguantando. Le pedí que me diera valor para dejar de ser quien había sido. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho en 32 años de matrimonio. No le preparé el desayuno a Rodrigo. Me quedé acostada hasta que lo oí levantarse, bañarse, vestirse. Cuando bajó a la cocina esperando encontrar su café y su huevo estrellado, se encontró la estufa fría y la mesa vacía. «Rosa», gritó desde abajo. «¿Dónde está mi desayuno?» No le contesté. Seguí acostada, mirando el techo, sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente. Era... liberación, como cuando te quitas unos zapatos que te han estado lastimando todo el día. Subió las escaleras como toro bravo. «¿Qué te pasa? ¿Por qué no bajaste a hacer el desayuno?» «No tengo ganas», le dije sin mirarlo. «¿Cómo que no tienes ganas? Yo tengo que ir a trabajar». «Pues ve, nadie te detiene». Se quedó parado ahí, en pijama, con la boca abierta, como si yo hubiera dicho una blasfemia. «Rosa, baja ahora mismo y hazme mi desayuno». «No». «¿Cómo que no?» «No». 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 Por primera vez en mi vida adulta había dicho que no. Y se sentía poderoso. Rodrigo se fue a trabajar sin desayunar, aventando la puerta tan fuerte que los vidrios temblaron. Yo me levanté, me hice un té de manzanilla y me senté en la cocina a saborearlo despacio, sin prisa, sin preocuparme por nadie más que por mí. A las 10 sonó el teléfono. Era Carmen. «Mamá, mi papá me habló. Dice que estás actuando muy rara, que no le hiciste el desayuno y que le contestaste muy feo». Así era Rodrigo. Corría a contarle su versión a los hijos antes de que yo pudiera explicar nada. «¿Y tú qué opinas, mija?» «Pues... no sé, mamá. ¿Están peleando por algo?» Mi papá sonaba muy preocupado. Preocupado. El hombre que tenía otra familia estaba preocupado porque su esposa no le había hecho el desayuno. «Carmen, ¿tú crees que está bien que una mujer de 62 años tenga que levantarse todas las mañanas a hacerle el desayuno a un hombre que puede hacérselo perfectamente solo?» «Ay, mamá, pues... ustedes siempre han funcionado así. ¿Por qué cambiar ahora?» «¿Y si yo quisiera cambiar?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, ¿estás bien? Suenas... diferente». «Estoy perfecta, mija. Mejor que nunca». «Bueno, pero... ¿si vas a arreglar las cosas con mi papá?» «No me gusta cuando pelean». Ahí estaba. Carmen, mi propia hija, más preocupada por la comodidad de su papá que por entender por qué su mamá había decidido no ser sirvienta por un día. «No estamos peleando, Carmen. Yo solo decidí que no tengo ganas de hacer desayunos. Pero es que... es lo que siempre has hecho». «Exacto. Es lo que siempre he hecho. Pero ya no quiero hacerlo». Colgué antes de que pudiera seguir tratando de convencerme de que volviera a ser la de antes. A la hora de la comida sonó el teléfono otra vez. Era Ricardo, mi hijo. «Mamá, ¿qué onda? Carmen me contó que andas de rebelde». «¿De rebelde? ¿Por no hacer el desayuno?» «No, mamá, no es eso. Es que... pues Carmen dice que le contestaste muy raro. Y mi papá también me habló. Dice que estás actuando muy extraña. Ricardo, dime algo.
¿Tú le haces el desayuno a tu esposa todos los días? ¿Qué? No, pues no. Cada quien se hace lo suyo. ¿Y ella te hace el desayuno a ti todos los días? No, mamá. A veces sí, a veces no. Depende de quién se levante primero o de quién tenga más tiempo. Ah, ¿y eso está bien? Pues sí, es normal. ¿Y por qué conmigo no es normal que no quiera hacer el desayuno un día? Ricardo se quedó callado. Podía oírlo respirando por el teléfono. Es que, pues ustedes tienen su sistema, ¿no? Mi papá trabaja, tú te encargas de la casa. Tu papá trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana. Yo trabajo en esta casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Te parece justo? Mamá, no sé por qué estás diciendo esto. Nunca te habías quejado. ¿Y por qué crees que nunca me había quejado? Pues, porque estabas bien así. ¿O porque nadie me preguntaba si estaba bien así? Otro silencio largo. Oye, mamá, ¿no será que ya es la menopausia o algo así? A veces las mujeres de tu edad se ponen medio... ya sabes. La menopausia. Mi propio hijo me estaba diciendo loca por no querer ser esclava doméstica. Ricardo, la menopausia me dio hace 10 años. Esto no es la menopausia. Esto es que me cansé. ¿Te cansaste de qué? De todo. Y colgué. A las 6 de la tarde llegó Rodrigo. Traía una bolsa del Oxxo con tortas. Toma. Me aventó la bolsa. Como no hiciste comida, tuve que comprar esto. Qué bueno que pudiste resolver tu problema solo. Rosa, ya déjate de tonterías. ¿Qué quieres? ¿Que te compre algo? ¿Un vestido? ¿Unos zapatos? Me quedé viendo a ese hombre que después de 32 años creía que me conocía, que creía que con comprarme algo iba a arreglar el desastre que había hecho de nuestro matrimonio. No quiero nada, Rodrigo. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir con tu berrinche? No es un berrinche, es una decisión. ¿Decisión de qué? De no seguir siendo tu sirvienta. Se rió, pero era una risa nerviosa. No exageres. Tú no eres mi sirvienta, ¿no? ¿Cómo le llamas a alguien que te lava la ropa, te hace de comer, te limpia la casa, te plancha las camisas y no recibe ni las gracias? Le llamo esposa. Ah, ¿y qué haces tú por mí que te haga ser esposo? Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo no tuvo respuesta inmediata. Yo trabajo. Yo mantengo esta casa. ¿Esta casa que está a tu nombre? ¿Esta casa de la que yo podría quedar en la calle mañana mismo si a ti se te ocurre? ¿Esa casa que tú mantienes? Rosa, no sé qué te pasa, pero me estás hartando. Perfecto. Porque tú a mí me hartaste hace mucho tiempo. Esa noche dormimos como extraños. Él en su lado de la cama, yo en el mío. Pero yo no dormí. Me quedé despierta pensando en la conversación con mis hijos, en cómo ellos también esperaban que yo siguiera siendo la misma de siempre, la que no se quejaba, la que aguantaba todo, la que sacrificaba todo por la familia. Al día siguiente, Rodrigo se fue a trabajar sin decirme nada. Yo aproveché para hacer algo que no había hecho en años, salir a caminar, sola, sin rumbo, solo para sentir el sol en la cara y recordar que existía un mundo fuera de esa casa. Caminé por la colonia, viendo las casas de los vecinos, los comercios, la gente que iba y venía con sus vidas. En el parque me senté en una banca y observé a las señoras que hacían ejercicio. Mujeres de mi edad que se veían contentas, que se reían entre ellas, que parecían tener vidas propias. Una de ellas se me acercó. La reconocí. Era Alicia, la esposa del carnicero de la esquina. Rosa, ¿verdad? Soy Alicia. Hemos coincidido en la carnicería muchas veces. Sí, te recuerdo. ¿Puedo sentarme? Le dije que sí. Te he visto muy sola estos días. ¿Está todo bien? No sé por qué, pero le conté. Le conté todo. La lotería, la amante, la otra hija, los años de sacrificios, la conversación con mis hijos. Todo. Como si fuera mi confesora. Alicia me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me puso la mano en el hombro. ¿Sabes qué, Rosa? Hace 15 años yo estaba igual que tú. ¿En serio? Mi marido no tenía amante, pero me trataba como su empleada. Yo trabajaba en la carnicería 12 horas al día. Llegaba a casa a hacer la cena, lavar, planchar. Él se quedaba viendo televisión tomando cerveza. Un día me harté. ¿Qué hiciste? Me fui 3 días a casa de mi hermana, sin avisar, sin dejar comida hecha, sin lavar su ropa. Cuando regresé, él estaba desesperado. La casa era un desastre. Él no había comido más que pan y refrescos. Y me pidió perdón. Me prometió que iba a cambiar. Y cambió. Ahora compartimos todo. El trabajo, la casa, las decisiones, pero tuve que irme para que se diera cuenta de lo que hacía por él. ¿No te dijo que estabas loca? ¿Que era la menopausia? Alicia se rió. Claro que sí. Y mi hija también. ¿Por qué estás siendo tan egoísta con mi papá? Pero ¿sabes qué?
No era egoísmo, era amor propio. Amor propio. Dos palabras que yo nunca había usado para hablar de mí. Rosa, me dijo Alicia antes de irse, tú no eres el problema. El problema es que todos se acostumbraron a que tú no fueras importante. Ni siquiera tú misma. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó del trabajo esperando encontrar su comida servida, se encontró conmigo sentada en la sala, leyendo una revista. ¿Y la comida? En el refrigerador. Hay ingredientes. Puedes hacerte lo que gustes. Rosa, ya basta. Esto se está saliendo de control. Me levanté del sillón. Me le quedé viendo a los ojos. Rodrigo, esto apenas está empezando. El miércoles por la mañana tomé la decisión más importante de mi vida. Me levanté temprano, me bañé con calma, me puse mi mejor vestido, el azul marino que solo usaba para ocasiones especiales, y salí de la casa antes de que Rodrigo despertara. Tenía un plan. Fui directo al banco. Llevaba conmigo todos los documentos que pude encontrar. Mi acta de matrimonio, mi credencial del INE, los estados de cuenta viejos donde aparecía mi nombre como beneficiaria. El banco abría a las 9, pero yo ya estaba ahí desde las 8:30, esperando en la banqueta como si fuera el día más importante de mi vida, porque lo era. La ejecutiva que me atendió era una muchacha joven, tal vez de la edad de Carmen. Se llamaba licenciada Martínez y tenía una sonrisa amable. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Necesito saber sobre las cuentas que mi esposo y yo tenemos en este banco. Claro. ¿Me puede proporcionar los números de cuenta? Le expliqué que no los tenía, que Rodrigo siempre había manejado todo eso, pero que yo estaba en los documentos como esposa y beneficiaria. La licenciada revisó en su computadora. Sus ojos se fueron abriendo más y más mientras tecleaba. Señora Morrison, perdón, señora Rosa Jiménez de Morrison. Señora Rosa, veo aquí que efectivamente usted aparece como beneficiaria en caso de fallecimiento del titular, pero... ¿Pero qué? Pero hay movimientos muy grandes recientes en estas cuentas. Y hay una cuenta nueva que se abrió hace 3 meses donde usted ya no aparece como beneficiaria. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de movimientos? Una transferencia de 9.800.000 pesos a una cuenta externa hace 3 meses. Y depósitos regulares a la cuenta nueva por aproximadamente 50.000 pesos mensuales. 50.000 pesos mensuales. Rodrigo le estaba dando 50.000 pesos cada mes a esa mujer mientras yo peleaba con 5 pesos en el mercado para que alcanzara para el mandado. ¿Y la cuenta nueva? Esa cuenta está únicamente a nombre de su esposo. Usted no tiene acceso a ella ni aparece como beneficiaria. ¿Eso es legal? Desafortunadamente, sí. Como él es el titular de las cuentas originales, tiene derecho a mover el dinero como considere conveniente. Salí del banco sintiendo como si me hubieran dado una paliza, pero también con una claridad que nunca había tenido antes. Rodrigo no solo me había traicionado, me había dejado completamente desprotegida. Si a él le pasaba algo, yo no iba a heredar nada. Me había borrado de su nueva vida financiera, igual que me había borrado de su nueva vida emocional. En lugar de irme a casa, caminé hasta el centro. Necesitaba pensar. Necesitaba un lugar donde pudiera procesar todo esto. Me metí a la cafetería de un hotel pequeño en el centro histórico. Pedí un café y una concha, lujos que no me había permitido en meses. Mientras comía, observé a las personas que entraban y salían. Ejecutivos con prisa, turistas con mapas, señoras como yo pero que se veían diferentes. Se veían completas, como si tuvieran vidas propias, no como si fueran anexos de otras personas. Una señora mayor se sentó en la mesa de al lado. Tenía el pelo canoso cortado en un bob moderno, llevaba un suéter elegante de color beige y estaba leyendo un libro. Se veía tranquila, independiente. Cuando pidió su café, habló con la mesera como una persona acostumbrada a tomar sus propias decisiones. Disculpe, le dije después de un rato. No quiero molestarla, pero se ve usted muy... en paz. Ella sonrió y cerró su libro. ¿En paz? Bueno, supongo que sí. Aunque no siempre fue así. ¿Puedo preguntarle cuántos años tiene? 68. ¿Está casada? Estuve. 25 años. Pero me divorcié hace 15 años. La palabra divorcio me sonó como algo de otro planeta. En mi generación, en mi familia, en mi círculo, el divorcio era algo que le pasaba a otras personas, a personas que no habían tratado lo suficiente, a personas que no habían aguantado lo que tenían que aguantar. ¿No le dio miedo? Le pregunté. ¿Quedarse sola? ¿Sabe qué? Se inclinó hacia mí como si me fuera a contar un secreto. Al principio sí, pero después me di cuenta de que ya estaba sola. Estar sola en un matrimonio es peor que estar sola en realidad. Sus palabras me pegaron como bofetada. Estar sola en un matrimonio es peor que estar sola en realidad. ¿Y cómo vive? Le pregunté, porque esa era mi pregunta más grande.
¿Cómo sobrevive una mujer sola a los 60 años? Trabajo medio tiempo en una biblioteca. Tengo una casita chiquita, pero es mía. Leo, voy al cine. Visito a mis nietos cuando quiero, no cuando tengo que lavar los trastes de una cena que no disfruté. Se paró para irse, pero antes me dejó algo sobre la mesa. Una tarjeta. Si alguna vez necesita hablar con alguien que entienda, ahí está mi número. Me llamo Elena. Esa tarde llegué a casa con una determinación que no había sentido nunca. Rodrigo estaba viendo televisión, como siempre. ¿Dónde andabas?, preguntó sin voltear a verme. En el banco. Eso sí lo hizo voltear. ¿En el banco? ¿Qué fuiste a hacer al banco? A ver qué había pasado con nuestro dinero. Con el dinero que ganaste en la lotería. Se levantó del sillón como resorte. Ese dinero no es tuyo. Ah, ¿no? ¿Y esta casa tampoco es mía? ¿Y los 32 años que pasé lavando tu ropa tampoco cuentan para nada? Rosa, no empieces con tus dramas. No es drama, Rodrigo. Es información. Sé que le das 50,000 pesos al mes a esa mujer. Sé que me quitaste como beneficiaria de las cuentas. Sé que si te mueres mañana, yo me quedo en la calle. Eso no va a pasar, ¿no? ¿Me lo prometes como me prometiste que íbamos a envejecer juntos? Rodrigo se me acercó. Por primera vez en años, me daba un poco de miedo físico. Rosa, te voy a decir una cosa una sola vez. No te metas en mis asuntos. Ese dinero es mío. Yo me lo gané. Y yo decido qué hacer con él. ¿Y yo qué soy? ¿Qué he sido todos estos años? Tú has sido mi esposa. Has vivido en mi casa. Has comido de mi dinero. Has usado mi apellido. Tu casa, tu dinero, tu apellido. ¿Y yo qué tengo que sea mío? Rodrigo me miró con desprecio. Tienes lo que yo te doy. Y deberías estar agradecida. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza. Por primera vez en años, dormí poco por emoción. Porque había tomado una decisión. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, empaqué una maleta pequeña. No mucha ropa, solo lo necesario. Tomé mis documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi credencial, mi certificado de primaria que era el único estudio que tenía. Tomé también las fotos de mis padres y de mis hijos cuando eran chicos. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Rodrigo, me fui a pensar. No me busques. No voy a regresar hasta que decida qué quiero hacer con mi vida. Por primera vez en 62 años, voy a hacer algo por mí. Rosa. Tomé un taxi al hotel del centro donde había desayunado el día anterior. Con el dinero que tenía ahorrado en una lata de café, 500 pesos que había estado guardando para emergencias, pagué una noche. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un baño chiquito y una ventana que daba al zócalo. Pero era mía. Por primera vez en mi vida adulta, estaba en un lugar que era completamente mío, donde nadie me iba a pedir que hiciera nada, donde nadie me iba a criticar, donde nadie me iba a hacer sentir invisible. Me senté en la cama y miré por la ventana. El zócalo estaba lleno de vida. Vendedores ambulantes, turistas tomando fotos, familias paseando, parejas de enamorados. La vida pasando sin que nadie necesitara mi permiso para existir. Saqué el papel con el teléfono de Elena y lo puse sobre la mesa. Todavía no la iba a llamar, pero saber que tenía esa opción me daba paz. Por primera vez en 32 años de matrimonio, iba a dormir sin preocuparme por si Rodrigo había cenado, sin pensar en qué iba a desayunar al día siguiente, sin planear qué ropa tenía que planchar. Iba a dormir pensando en mí, en qué quería yo, en quién era yo cuando nadie me estaba pidiendo que fuera la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta. Iba a dormir y a soñar con una mujer llamada Rosa, que tal vez, solo tal vez, tenía derecho a ser feliz. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin interrupciones, sin ronquidos ajenos, sin despertarme a las 5 de la mañana por costumbre. Desperté cuando mi cuerpo quiso despertar, y por primera vez en décadas, desperté sonriendo. A las 7 de la mañana del segundo día sonó el teléfono de mi cuarto. Era Carmen, y sonaba histérica. «Mamá, ¿dónde estás? Mi papá está desesperado. Dice que desapareciste». «No desaparecí, mija. Estoy en un hotel». «¿En un hotel? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Lo que tenía que pasar hace mucho tiempo». «Mamá, no entiendo. Mi papá dice que te volviste loca, que le dejaste una nota muy rara y que agarraste tus cosas y te fuiste como si fueras una adolescente rebelde». Una adolescente rebelde. A los 62 años. Rodrigo había logrado que hasta mis propios hijos vieran mi libertad como algo inmaduro. «Carmen, dime algo. ¿Tú eres feliz en tu matrimonio?» «¿Qué? Pues, sí, claro. ¿Te respeta tu marido? ¿Te trata bien? ¿Comparten las decisiones?» «Sí, mamá, pero ¿qué tiene que ver?»
¿Y si un día te enteraras de que tu marido tiene otra familia, otra mujer, otra hija, y que se ganó la lotería y le dio todo el dinero a ella, qué harías? Silencio total del otro lado de la línea. ¿De qué hablas, mamá? De que tu papá tiene otra mujer desde hace 8 años. Tienen una hija juntos. Se ganó 10 millones de pesos en la lotería y se los dio todos a ella. Y cuando me enteré y le reclamé, me dijo que le divierte verme sufrir. Eso no puede ser verdad. Es verdad, Carmen. Y por eso me fui. Porque después de 32 años de ser su sirvienta, decidí que ya no quiero serlo más. Carmen empezó a llorar. Pero mamá, ¿y si no es verdad? ¿Y si es un malentendido? ¿Un malentendido? Carmen, los vi en la iglesia. Vi a la niña colgándose del cuello de tu papá como si fuera su hija. Porque es su hija. ¿Y por qué nunca nos dijiste nada? Porque me acabé de enterar. Y porque cuando traté de contarles que su papá me estaba tratando mal, ustedes me dijeron que era la menopausia y que dejara de ser tan dramática. A las 2 horas llegó Ricardo al hotel. Lo vi desde la ventana de mi cuarto caminando por el lobby, preguntándole a la recepcionista por mí. Bajé a encontrármelo. Mamá, esto es una locura, me dijo antes de saludarme. Papá está deshecho. No ha dormido, no ha comido. Está desesperado buscándote. ¿Y cómo sabías dónde encontrarme? Papá contrató a un investigador privado. Un investigador privado. El hombre que no quería gastar 8,000 pesos en el refrigerador de su hija había contratado a un investigador para encontrarme. Ricardo, siéntate. Necesito contarte algunas cosas. Le conté todo, cada detalle. La amante, la otra hija, el dinero de la lotería, los años de humillaciones, la cuenta del banco de donde me habían borrado. Ricardo me escuchó con la cara cada vez más pálida. No puede ser, mamá. Mi papá no es capaz de hacer eso. Tu papá es muy capaz de hacer eso y mucho más. Pero él siempre nos dijo que te amaba, que ustedes eran un matrimonio sólido. Los matrimonios sólidos no se construyen con mentiras, mijo. Se construyen con respeto. Y tu papá perdió el respeto por mí hace muchos años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar? La palabra divorcio sonó diferente cuando la dijo mi propio hijo. No como una tragedia, sino como una posibilidad real. No lo sé, Ricardo. Pero sé que no voy a regresar a esa casa a seguir siendo la empleada doméstica de un hombre que me odia. Mi papá no te odia. Tu papá me dijo en mi cara que le divierte verme sufrir. Si eso no es odio, se parece mucho. Al tercer día, Rodrigo apareció en el lobby del hotel. Traía flores, rosas rojas que probablemente había comprado en el puesto de la esquina, y su cara de perro regañado que ponía cuando quería que le perdonaran algo. Rosa, por favor. Ya basta de teatro. Vámonos a la casa. No. ¿Cómo que no? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la gente? Me da igual lo que diga la gente. Rosa, estás haciendo el ridículo. Una mujer de tu edad no puede estar viviendo en hoteles como si fuera una cualquiera. Una mujer de mi edad puede hacer lo que se le dé la gana. Rodrigo se sentó en el sillón del lobby. Se veía cansado, desaliñado, como si hubiera dormido poco. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te voy a dar dinero. No quiero tu dinero. ¿Entonces qué? Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Sobre ella, sobre la niña, sobre el dinero, sobre todo. Ya te dije todo lo que necesitas saber. No, Rodrigo. Me dijiste lo que querías que supiera. Ahora quiero que me digas todo. Se quedó callado un rato largo. Después suspiró como si le estuvieran sacando las palabras a la fuerza. Se llama Aida. La conocí en el trabajo hace 8 años. Era secretaria de un cliente. Al principio era solo diversión. ¿Diversión? Sí. Una aventura. Algo diferente. Tú ya no eras divertida. Yo no era divertida porque estaba cansada de trabajar de sol a sol para mantener tu casa limpia y tu estómago lleno. Como sea. Con ella me sentía joven otra vez. Ella se reía de mis chistes. Me hacía sentir importante. ¿Y la niña? Sofía nació cuando tú y yo llevábamos 24 años casados. Aida me dijo que era mía. Al principio no le creí, pero cuando la niña creció, se parece mucho a mí. ¿Y nunca pensaste en dejarme para irte con ellas? Sí. Muchas veces. Pero era complicado. El divorcio cuesta dinero. Tú ibas a pedir pensión. Ibas a querer la mitad de todo. Era más fácil mantener las 2 vidas. ¿Más fácil para quién? Para mí. Al menos era honesto. Por primera vez en 8 años, Rodrigo estaba siendo completamente honesto. ¿Y el dinero de la lotería? Ese dinero lo gané yo. Con mis números. Con mi boleto. Yo decidí qué hacer con él. ¿Y decidiste dárselo todo a ella? Decidí invertir en mi futuro real. En la familia que me hace feliz. Sus palabras fueron como cuchillos. La familia que lo hacía feliz. Después de 32 años, yo no era su familia real.
¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. ¿Sí? Se animó, como si creyera que me había convencido. Sí, ese dinero es tuyo. Esa mujer es tu familia real. Y esta vida que construiste es la que quieres. Exacto. Entonces vámonos a casa y sigamos como estábamos. No. ¿Cómo que no? No voy a seguir como estábamos. Si ella es tu familia real, vete con ella. Pero déjame en paz. Rosa, no seas ridícula. Yo necesito las dos familias. ¿Para qué me necesitas? Para las cosas de la casa. Para la comodidad. Para mantener las apariencias. Para ser tu sirvienta mientras tú juegas a la casita feliz con otra. Si quieres verlo así... No quiero verlo así. Quiero dejarte en paz para que seas feliz con tu verdadera familia. Y quiero que me dejes en paz para que yo encuentre mi verdadera vida. Rodrigo se paró del sillón como si lo hubieran empujado. ¿Tu verdadera vida? Rosa, tú tienes 62 años. Esta es tu vida. No, Rodrigo. Esta era la vida que yo creía que tenía. Pero resulta que todo era mentira. Así que ahora voy a empezar de nuevo. ¿Empezar qué de nuevo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué trabajo? ¿Quién te va a mantener? Yo me voy a mantener. ¿Tú? ¿Con qué preparación? ¿Con qué experiencia? Tú no sabes hacer nada más que lavar trastes y hacer comida. Entonces voy a lavar trastes y hacer comida para alguien que me pague por hacerlo. Pero ya no lo voy a hacer gratis para alguien que me desprecia. Rodrigo se me quedó viendo como si fuera un alien. Rosa, estás cometiendo el error más grande de tu vida. No, Rodrigo. El error más grande de mi vida fue quedarme tanto tiempo con un hombre que nunca me valoró. ¿Y si me voy con Aida? ¿Y si me divorcio de ti y te dejo sin nada? Perfecto. Hazlo. ¿En serio? ¿En serio? Ya me dejaste sin nada cuando decidiste que ella era más importante que yo. Lo único que me falta es que sea oficial. Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo no tenía respuesta. Se quedó ahí parado, con sus flores marchitas en la mano, como si no entendiera qué había pasado. Rosa, yo nunca pensé que ibas a reaccionar así. Yo tampoco, Rodrigo. Pero resulta que una llega a un punto donde ya no puede fingir más. Se dio la vuelta para irse, pero se regresó. ¿Y si cambio? ¿Y si dejo a Aida y me quedo contigo? ¿Lo harías? Sí. Tal vez. ¿Tal vez? Bueno, sí, claro que sí. ¿Y Sofía? ¿Vas a dejar a tu hija también? Eso es complicado. ¿Y el dinero? ¿Me vas a regresar mi parte? Rosa, ese dinero ya está invertido en... Ya veo. Lo miré a los ojos por última vez como su esposa. Rodrigo, vete con tu verdadera familia. Sé feliz con ellas. Pero déjame a mí encontrar mi propia felicidad. Rosa, adiós, Rodrigo. Se fue con sus flores. Lo vi salir del hotel y subirse a su carro. Lo vi alejarse para siempre. Y por primera vez en 32 años, sentí que podía respirar completamente. Después de que Rodrigo se fue, subí a mi cuarto y saqué la tarjeta de Elena. Mis manos temblaban cuando marqué el número, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en mi vida estaba a punto de pedir ayuda para mí, no para resolver los problemas de otros. Elena, soy Rosa, la señora del café del otro día. Rosa, me da mucho gusto que me hayas llamado. ¿Cómo estás? Acabo de decirle a mi esposo que se vaya con su amante. Ay, querida, ¿estás bien? No sé cómo estoy. Asustada pero aliviada. ¿Es normal sentir eso? Es completamente normal. ¿Dónde estás ahorita? Le conté que estaba en el hotel, que había usado mis últimos ahorros, que no tenía idea de qué iba a hacer después. Mira, Rosa, yo tengo una casita pequeña. Es de 2 cuartos. Uno lo uso yo y el otro está vacío. Si quieres, puedes quedarte ahí mientras decides qué hacer. No me tienes que pagar renta, solo ayúdame con los gastos de la casa. ¿En serio harías eso por mí? Rosa, cuando yo me divorcié, una amiga me ayudó igual. Ahora es mi turno de ayudar a otra mujer. 1 hora después, Elena llegó al hotel en su tsuru verde. Era una mujer elegante pero sencilla, con esa paz en los ojos que solo tienen las personas que han encontrado su lugar en el mundo. ¿Eso es todo tu equipaje? Me preguntó viendo mi maleta pequeña. Es todo lo que tengo. Perfecto. Significa que vas a empezar desde cero. Y empezar desde cero a los 60 años es una bendición, no una maldición. La casa de Elena estaba en la colonia Doctores, en una calle tranquila llena de árboles. Era pequeña pero acogedora, con plantas por todos lados y libros amontonados en las mesas. Esta es tu recámara, me dijo mostrándome un cuarto con una cama individual, un ropero pequeño y una ventana que daba al patio trasero. No es grande, pero tiene buena luz y es silenciosa. Es perfecta. Y esta es la cocina. Puedes usar todo lo que necesites. Solo te pido que si cocinas me compartas, porque yo soy pésima para eso. Esa noche cené por primera vez en décadas sin preocuparme por si alguien más había comido.
Elena había comprado pollo rostizado y tortillas, y cenamos en su mesita de la cocina hablando de todo y de nada. Me contó de su trabajo en la biblioteca, de sus hijos que vivían en otros estados, de los libros que le gustaba leer. ¿Tú lees, Rosa? Antes sí, mucho. Pero Rodrigo decía que era perder el tiempo, que mejor me pusiera a hacer cosas útiles. ¿Y qué te gustaba leer? Novelas. Me gustaban las historias de mujeres que superaban dificultades. Bueno, ahora estás viviendo tu propia novela de superación. Esa noche dormí mejor que en años. La cama era angosta y el colchón no era el más cómodo, pero era mío. Nadie iba a llegar a roncar a mi lado, nadie me iba a despertar exigiendo desayuno, nadie me iba a hacer sentir que mi espacio no era mío. Al día siguiente, Elena me llevó a la biblioteca donde trabajaba. Era una biblioteca pública en el centro, llena de luz y de gente de todas las edades leyendo, estudiando, navegando en Internet. ¿Sabes usar computadora, Rosa? No. Rodrigo nunca quiso que aprendiera. Decía que para qué, si no iba a trabajar. Bueno, pues esa va a ser tu primera lección de independencia. Elena me presentó con la encargada de los cursos básicos de computación. Se llamaba Patricia, y tenía una paciencia infinita para enseñarle a gente mayor como yo. No se preocupe, señora Rosa. Aquí hemos tenido alumnos de hasta 80 años. La edad no importa cuando hay ganas de aprender. Mi primera clase de computación fue un desastre. Mis dedos no encontraban las teclas, no entendía cómo funcionaba el mouse, me frustraba con cada error. Pero Patricia seguía ahí, paciente, repitiéndome las instrucciones hasta que empecé a entender. ¿Ve? Ya logró abrir el programa. Ahora vamos a aprender a escribir su nombre. Escribir mi nombre en la computadora se sintió simbólico. Rosa Jiménez. No de Morrison. Solo Rosa Jiménez. Después de la clase, Elena y yo fuimos a comer a una fonda cerca de la biblioteca. Era de esas fondas donde el dueño te saluda por tu nombre y la comida sabe a casa. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Nunca te arrepentiste de divorciarte? Elena se quedó pensando un momento, masticando su taco de guisado. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que tenía que divorciarme? ¿Cuál? Un día mi esposo llegó a la casa y me encontró llorando porque había visto una película triste. En lugar de preguntarme qué me pasaba o tratar de consolarme, me dijo, ¿ya estás con tus dramas otra vez? Y yo me di cuenta de que llevaba años sin poder sentir nada, sin que él me hiciera sentir mal por sentirlo. Sus palabras me pegaron fuerte. ¿Cuántas veces Rodrigo me había hecho sentir mal por tener sentimientos? ¿Y fue difícil el proceso? Fue durísimo. Económicamente, emocionalmente, socialmente. Mis papás me dijeron que estaba loca, que las mujeres de nuestra generación no se divorciaban por cualquier cosa. Mis hijos estaban enojados conmigo. Tuve que buscar trabajo después de 25 años de ser ama de casa. Tuve que aprender a vivir sola, a pagar cuentas, a tomar decisiones sola. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? Porque por primera vez en mi vida adulta, empecé a conocerme. Descubrí que me gustaba leer biografías, que era buena para organizar eventos, que podía hacer amigas sin que mi esposo las criticara. Descubrí que podía ser feliz sola. Esa tarde, mientras Elena trabajaba, yo me quedé en la biblioteca explorando. Caminé entre los estantes, tocando los lomos de los libros como si fueran tesoros. Hacía años que no tenía tiempo para leer, para sentarme tranquila con una historia entre las manos. Tomé una novela al azar. Se llamaba Como agua para chocolate, y trataba de una mujer que cocinaba con tanto sentimiento que sus emociones se transferían a la comida. Me senté en una de las mesas cerca de la ventana y empecé a leer. Por primera vez en décadas, perdí la noción del tiempo leyendo. Cuando Elena vino a buscarme, ya había anochecido. ¿Cómo te fue en tu primera tarde de libertad? Leí. Solo leí. ¿Y cómo se sintió? Como recordar quién era antes de ser esposa. Esa noche, sentadas en el patio de su casa tomando té de manzanilla, Elena me hizo una pregunta que cambió todo. Rosa, ¿qué te gustaría hacer? No lo que deberías hacer. No lo que sería práctico. ¿Qué te haría realmente feliz? Nadie me había hecho esa pregunta en toda mi vida. Ni mis papás, ni Rodrigo, ni mis hijos. Nadie me había preguntado nunca qué quería yo. No lo sé, le dije, y empecé a llorar. No lo sé porque nunca he pensado en eso. Bueno, pues ahora tienes tiempo de pensarlo. Los siguientes días establecimos una rutina. Elena se iba a trabajar en la mañana, yo me quedaba ordenando la casa y preparando la comida. Pero no era lo mismo que antes. Lo hacía porque quería contribuir, no porque fuera mi obligación. Y las tardes eran mías. Iba a la biblioteca. Seguía mi curso de computación. Leía. O simplemente me sentaba en el parque a ver pasar la gente. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Cómo los niños jugaban sin preocupaciones. Cómo las parejas mayores se tomaban de la mano mientras caminaban,
cómo las mujeres solas no se veían tristes, sino independientes. Una tarde, viendo a una señora que vendía comida casera afuera de la biblioteca, tuve una idea. Elena, ¿tú crees que podría vender comida? ¿Comida casera? Rosa, tú cocinas delicioso. Claro que podrías. Es que no tengo dinero para empezar un negocio. ¿Cuánto necesitarías para empezar algo pequeño? Hicimos cálculos esa noche. Con 1,000 pesos podía comprar ingredientes básicos para hacer tamales o tortas. Con 2,000 podía comprar una mesa plegable y termos para mantener la comida caliente. Yo te presto los 2,000, me dijo Elena. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque nadie nunca ha invertido en mí. Bueno, pues es hora de que alguien lo haga. Empezando por ti misma. Al día siguiente fuimos al mercado de San Juan. Era la primera vez en años que compraba ingredientes sin contar cada peso, sin preocuparme por si alcanzaba o no. Elena me había dado la libertad de elegir los mejores chiles, la mejor carne, los tomates más rojos. ¿Vamos a hacer tamales de rajas con queso para empezar? Decidí. Son los que mejor me salen. Esa noche, en la cocina de Elena, preparé la masa, el relleno, las hojas de maíz. Mis manos recordaron movimientos que había hecho miles de veces, pero ahora era diferente. Ahora cocinaba para construir mi propia vida, no para servir a alguien más. Elena me ayudó a envolver los tamales, riéndose cada vez que se me desarmaban, porque aún no dominaba la técnica después de tanto tiempo sin práctica. Rosa, ¿sabes qué? Creo que mañana vas a vender todos estos tamales. ¿Tú crees? Estoy segura, porque están hechos con algo que tu comida nunca había tenido antes. ¿Con qué? Con amor propio. Esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé despierta no por preocupación, sino por emoción. Mañana iba a empezar mi propio negocio. Pequeño, humilde, pero mío. Iba a empezar a construir la vida de Rosa Jiménez, no de la esposa de alguien más. Pero esa noche, lo supe. Lo sentí en el alma. Sentí que ese caldo de pollo con verduras no era solo una cena. Era una despedida que nadie más había anunciado, que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Laura llegó más tarde de lo normal. Su esposo, Daniel, entró con ese gesto de fastidio que siempre traía cuando venían a visitarme. Se sentó a la mesa sin saludarme. Tomó el celular. Y ni siquiera miró la comida. Laura se sentó frente a él. Comenzó a comer en silencio, como si ese silencio pudiera esconder las grietas. ¿Qué tal está el caldo? Pregunté con una sonrisa cansada. Bien, mamá, dijo ella sin levantar la vista. Daniel soltó una carcajada y murmuró algo que me heló la sangre. Claro, caldo de enferma para una enferma. Lo miré sin entender. Laura bajó la cabeza. Mis manos temblaron, pero no dije nada. Tenía miedo, no del comentario, sino de lo que vendría después, porque los silencios entre ellos eran cada vez más densos, cada vez más crueles. Después de cenar, se levantaron sin agradecer. Laura me dio un beso en la mejilla y me dijo, «Gracias, mamá. Te veo la próxima semana, ¿sí?» Pero no la vi. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada. Cuando finalmente respondieron mis mensajes, solo dijeron, «Estamos ocupados, mamá». Hasta que llegó el mensaje, el mismo que cambió todo. Era domingo por la mañana. Estaba tomando mi café cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Un mensaje corto. «No confíes en él. Vete en silencio». Mi corazón se detuvo. Miré el mensaje una y otra vez. No tenía nombre, pero lo entendí todo. Era de alguien que me estaba advirtiendo. Alguien que sabía. Me levanté, fui a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Busqué los títulos de propiedad de mis terrenos. Tenía 3. Uno en Cuernavaca, otro en Puebla y un pequeño solar en Hidalgo. Estaban en mi nombre. Siempre lo estuvieron. Eran mi respaldo para la vejez. Pero el sobre ya no estaba. Revisé la caja donde guardaba mis recibos, mis libretas de ahorros, vacía. Y entonces lo supe. Me habían robado, no con armas, sino con mentiras, con firmas falsas, con confianza rota. Llamé a Laura. No respondió. Llamé a Daniel. Me bloqueó. Fui a la notaría donde alguna vez firmé un poder para que ellos me ayudaran con mis papeles. Y ahí, el notario, con cara de lástima, me mostró el documento. Un poder total, firmado por mí, pero con letras que no eran las mías. Señora, usted firmó esto hace 6 meses. No, esa no es mi firma. Entonces ha sido falsificada. Necesitamos iniciar un proceso legal. Salí de ahí con el mundo derrumbado. No me dolía el dinero, me dolía el alma. Me dolía saber que mi propia hija había permitido eso. Durante días, lloré. Me encerré. No comí. Pensé incluso en desaparecer. Pero entonces recibí otro mensaje.
Esta vez sí tenía nombre. Soy Carmen, tu vecina del 3B. Sé lo que están haciendo, y quiero ayudarte. Carmen era una mujer de mi edad, discreta, amable, viuda desde hacía años. Me dijo que escuchó una conversación de Daniel en el pasillo, hablando por teléfono sobre los terrenos de la vieja. Me ofreció su ayuda para contactar a un abogado de confianza, y así lo hice. Fui a la delegación. Inicié una denuncia. Presenté pruebas de que la firma no era mía, que nunca autoricé esa transferencia, que mi salud se había deteriorado por la tristeza, no por demencia como ellos alegaban. El proceso fue largo, duro, humillante. Tuve que demostrar que yo no estaba loca, que una madre también tiene derechos, que ser anciana no me hacía estúpida. Mientras tanto, Laura y Daniel desaparecieron. Vendieron el terreno de Cuernavaca y comenzaron a tramitar la venta del solar de Puebla. Pero logré frenarlo a tiempo. Con la ayuda de Carmen, del abogado y de Dios, logré recuperar mis propiedades. La justicia tardó, pero llegó. Un día, sin previo aviso, Laura apareció en mi puerta. Tenía el rostro pálido, más delgada, los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, perdón, no sabía lo que Daniel estaba haciendo. ¿Y si lo supiste, hija? ¿Y si fuiste cómplice? No quería perderlo. Pensé que era por nuestro futuro, que tú ibas a morir pronto. La miré con un dolor que no cabe en las palabras. Morí, Laura, pero no de vieja. Morí por dentro el día que descubrí que mi propia sangre me había traicionado. Ella se arrodilló, lloró, suplicó, pero yo ya no era la misma. La abracé, porque una madre nunca deja de amar, pero no la dejé entrar. Desde ese día, vivo sola, pero libre. Recuperé mis terrenos, mis cuentas, mi paz, y con el dinero del terreno de Hidalgo, que decidí vender por voluntad propia, abrí una pequeña fonda con ayuda de Carmen. Allí, todos los días, sirvo caldo de pollo con verduras, el mismo de aquella última cena, y cada vez que alguien lo prueba, me dice, «Señora, este caldo sabe a hogar». Yo sonrío, porque sí, mi hogar volvió a ser mío. Querida amiga que estás escuchando esto, tal vez te han hecho sentir que, por envejecer, ya no importas. Tal vez alguien cercano te robó no solo dinero, sino dignidad. Quizás confiaste tanto que no viste venir la traición. Pero quiero que sepas algo. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, quienes más amamos son quienes más nos hieren, pero incluso ahí hay salida. Aún con el corazón roto, puedes reconstruirte, y cuando lo haces, brillas más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Alguna vez te traicionó alguien que amabas? ¿Conoces a una madre, una abuela, una mujer que fue usada y luego descartada? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otra mujer a no sentirse sola. Si esta historia te conmovió, por favor, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así más personas podrán escuchar estas historias que tanto necesitan ser contadas, porque toda mujer merece respeto, y toda historia de lucha merece ser escuchada.